Mi nombre es Aurelio Medina. Tengo 74 años y el día que mi hijo me pidió todo mi dinero para su familia, fue el último día que él me vio en mi casa. Esa misma tarde desaparecí sin dejar rastro, sin despedidas, sin explicaciones. Pero lo que mi hijo Nicolás nunca supo es que yo había estado planeando esta desaparición durante años, esperando exactamente el momento en que me demostrara quién era realmente. Y ese momento llegó cuando me miró a los ojos y me dijo: «Papá, necesito que me des todo lo que tenés ahorrado. Es para el bien de mi familia». Imagínate la escena. Un martes por la tarde de abril del 2023, en mi casa de Río Cuarto, mi hijo de 45 años estaba sentado en la mesa de la cocina, donde había comido miles de veces durante su infancia. Pero ya no era el nene que pedía que le cortara la carne. Era un hombre que había venido a pedirme que le entregara los ahorros de toda mi vida para solucionar problemas que él mismo había creado. «Papá», me dijo con esa voz que usaba cuando quería convencerme de algo, «sé que vos tenés plata guardada. Todos sabemos que siempre fuiste muy cuidadoso con las finanzas». Cuidadoso. Qué palabra tan elegante para decir que había trabajado como un animal durante 50 años para juntar cada peso. «Mi situación está muy complicada», siguió diciendo. «Debo mucha plata y si no la consigo rápido, vamos a perder la casa. Los chicos van a quedar en la calle». Los chicos, mis nietos, Martín de 18 años y Sofía de 15. Los únicos motivos por los que yo había dudado durante años si ejecutar mi plan o no. Pero esa tarde, cuando Nicolás usó a sus propios hijos como chantaje emocional para sacarme los ahorros, supe que había llegado el momento de desaparecer para siempre. Escuchá esta historia hasta el final y decime qué harías vos en mi lugar. Contame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que pasó después de mi desaparición cambió la vida de toda mi familia de maneras que nadie esperaba. Para que entiendas por qué tomé esa decisión tan drástica, tengo que contarte quién era yo antes de convertirme en el abuelo que desapareció una tarde sin dejar rastro. Llegué a Río Cuarto en el año 1970, recién casado con mi Esperanza, que en paz descanse. Veníamos de un pueblito de Santiago del Estero, donde la única industria era la pobreza y la única cosecha segura era la frustración. Conseguí trabajo en una empresa de transporte de granos. Empecé cargando y descargando camiones. Un trabajo que te rompía la espalda, pero que pagaba mejor que cualquier cosa que hubiera tenido en Santiago. Esperanza trabajaba cuidando niños en casas de familia, y entre los dos juntábamos lo suficiente para alquilar una piecita en un conventillo del barrio San Vicente. Cuando nació Nicolás, yo ya había ascendido a encargado de depósito. No era gran cosa, pero significaba un sueldo fijo y la posibilidad de planificar el futuro. «Aurelio», me decía Esperanza, mientras le daba el pecho a nuestro hijo, «este nene va a tener todo lo que nosotros no tuvimos. Y vaya si cumplimos esa promesa». Tal vez la cumplimos demasiado bien. Trabajé durante 15 años en esa empresa, hasta que me despidieron por una reestructuración. Pero para ese entonces ya había aprendido el negocio del transporte y tenía algunos contactos. Con la indemnización y los ahorros que habíamos juntado, compré un camión usado y empecé mi propia empresa de fletes. Una empresa de un solo empleado, yo. Trabajé durante 15 años en esa empresa hasta que me despidieron por una reestructuración. Pero para ese entonces ya había aprendido el negocio del transporte y tenía algunos contactos. Con la indemnización y los ahorros que habíamos juntado, compré un camión usado y empecé mi propia empresa de fletes, una empresa de un solo empleado, yo. Durante los siguientes 20 años manejé ese camión por toda la región, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires. Cargaba cereales, hacienda, maquinarias, lo que fuera. Me levantaba a las 4 de la mañana, manejaba 12 horas, dormía en el camión para ahorrar en hospedaje y volvía a casa los fines de semana cargado de plata y cansancio. Esos viajes solitarios me daban mucho tiempo para pensar. Pensaba en Esperanza, que me esperaba en casa con la cena caliente. Pensaba en Nicolás, que crecía sin su papá cerca durante la semana. Pensaba en el futuro que estábamos construyendo peso a peso, kilómetro a kilómetro. Todo este sacrificio va a valer la pena.
me decía mientras manejaba por rutas desoladas en las madrugadas frías. Los domingos, cuando llegaba a casa, Nicolás me recibía en la puerta como si hubiera vuelto de la guerra. ¡Papá!, gritaba corriendo hacia el camión. Se subía a la cabina y me hacía 1000 preguntas sobre los lugares que había visitado, sobre las cosas que había visto en el camino. «Papá, ¿me trajiste algo?», me preguntaba siempre. Y yo siempre le traía algo: un autito de juguete, una pelotita, caramelos especiales que solo vendían en otros pueblos. «Aurelio», me decía Esperanza mientras yo me bañaba después de 5 días sin ducharme, «Nicolás te extraña mucho durante la semana. Pregunta todos los días cuándo vas a volver». Y yo le prometía que cuando juntara suficiente plata iba a dejar los viajes largos y me iba a dedicar solo a fletes locales. «Cuando Nicolás termine el colegio», le decía, «ya vamos a tener la casa terminada y el futuro asegurado». Pero el futuro asegurado se iba alejando cada vez más. Cada peso extra que ganaba se iba en mejorar la casa, en pagar el colegio privado de Nicolás, en comprar las cosas que Esperanza necesitaba para que la familia tuviera un nivel de vida decente. No me importaba. Pensaba que era temporal, que cada sacrificio del presente se iba a traducir en comodidad del futuro. Cuando Nicolás cumplió 15 años, me regalé una semana de vacaciones familiares en Villa Carlos Paz. La primera vez en mi vida que viajaba por placer, no por trabajo. «Papá», me dijo Nicolás mientras caminábamos por la costanera, «cuando yo sea grande, ¿voy a tener que trabajar tanto como vos?». La pregunta me partió el corazón. «No, hijo», le respondí. «Vos vas a ser profesional. Vas a trabajar con la cabeza, no con la espalda». Era una promesa que cumplí, pero que tal vez no tendría que haber cumplido tan completamente. Nicolás creció viendo que papá se sacrificaba para que él tuviera todo fácil. Creció pensando que era normal que alguien más pagara por sus comodidades. Creció sin entender que detrás de cada peso había horas de trabajo, kilómetros de carretera, días sin ver a la familia. Nicolás creció viendo todo ese sacrificio. Los domingos, cuando yo llegaba a casa, él corrían a abrazarme y yo le traía algún regalito que había comprado en los pueblos por donde pasaba. «Papá, ¿cuándo me vas a llevar en el camión?», me preguntaba. «Cuando seas grande, hijo. Este trabajo es muy duro para vos». Le pagué la mejor educación que pude. Colegio privado, clases particulares de inglés, computación, todo lo que en mi época era un lujo. Cuando se recibió de contador en la universidad, yo estaba tan orgulloso que hice una fiesta en casa e invité a medio barrio. «Miren lo que logró mi hijo», les decía a todos. «De familia de laburantes salió este profesional». Pero ahí empezaron los problemas. Nicolás consiguió trabajo en un estudio contable, pero el sueldo no le alcanzaba para el estilo de vida que quería llevar. «Papá», me decía, «con lo que gano no puedo ni alquilar un departamento decente. Los precios están por las nubes». Y yo, como buen padre, lo ayudé. Le di plata para el alquiler, para los muebles, para el auto que necesitaba para ir a trabajar. Lo que no sabía es que Nicolás había desarrollado una técnica muy sutil para pedirme plata. Nunca me pedía directamente. Siempre empezaba contándome sus problemas, describiendo sus necesidades, pintando un panorama difícil, y después esperaba a que yo le ofreciera la solución. «Papá», me decía, «está muy complicado llegar a fin de mes con el alquiler tan caro». Y yo automáticamente le respondía, «¿Cuánto necesitas, hijo?». Esta técnica funcionaba porque me hacía sentir que era mi idea ayudarlo, no que él me estaba pidiendo plata. Me hacía sentir generoso, comprensivo, buen padre. No me daba cuenta de que era una manipulación muy bien calculada. Nicolás había aprendido a usar mi amor de padre como una herramienta para conseguir lo que quería. Además, siempre me presentaba las cifras de manera que parecieran razonables. «Papá, necesito 3,000 pesos para el alquiler», me decía. 3,000 pesos no sonaba tan grave. Lo que no me decía es que el alquiler era de 1,500, pero que él quería los otros 1,500 para otras cosas. Yo le daba los 3,000 pensando que era todo para gastos necesarios. Cuando conoció a Valeria, las necesidades se multiplicaron exponencialmente. «Papá, necesito plata para llevarla a cenar a lugares lindos», me decía. «La familia de Valeria tiene un nivel social alto».
No puedo quedar como un muerto de hambre. Y yo seguí dándole plata. Para las cenas, para la ropa, para las vacaciones que se tomaban juntos, para el anillo de compromiso que costó una fortuna. Valeria venía de una familia que tenía dinero, pero que no se lo daba a ella. Sus padres le habían enseñado que, si quería algo, tenía que trabajar para conseguirlo. Pero Nicolás había aprendido lo contrario, que si quería algo, tenía que pedírselo a papá. Cuando Valeria veía que Nicolás siempre tenía plata para todo, pensaba que ganaba muy bien en el estudio contable. No sabía que todo venía del bolsillo de su suegro. El noviazgo duró 3 años. 3 años donde yo financié prácticamente toda la relación. Cenas en restaurantes caros, viajes de fin de semana, ropa de marca para que Nicolás estuviera a la altura de la familia de Valeria. Cada vez que me pedía plata para algo relacionado con ella, yo se la daba porque pensaba que era importante que mi hijo hiciera las cosas bien. «Papá», me dijo un día, «quiero pedirle casamiento a Valeria, pero necesito un anillo que esté a la altura de sus expectativas. Su familia se fija en esos detalles». El anillo costó 5,000 pesos. 5,000 pesos que yo había ahorrado trabajando un mes entero manejando el camión. Pero lo di sin chistar porque pensaba que era una inversión en la felicidad de mi hijo. La verdad es que yo disfrutaba sintiéndome necesario. Me gustaba que Nicolás viniera a contarme sus problemas, que me pidiera consejos, que me necesitara para solucionar las cosas. No entendía que había una diferencia entre ser necesario como padre y ser necesario como banco. Nicolás había aprendido a confundir las dos cosas y yo había caído en la trampa. Cuando conoció a Valeria, una chica de familia acomodada, las necesidades se multiplicaron. «Papá, necesito plata para llevarla a cenar a lugares lindos», me decía. «La familia de Valeria tiene un nivel social alto. No puedo quedar como un muerto de hambre». Y yo seguí dándole plata. Para las cenas, para la ropa, para las vacaciones que se tomaban juntos. Se casaron en el año 2005, una fiesta que me costó una fortuna, pero que valió la pena ver a mi hijo feliz. Esperanza estaba radiante ese día. «Aurelio», me dijo mientras bailábamos el vals, «nuestro hijo se casó bien. Valeria es una buena chica y va a ser una buena esposa». Si hubiéramos sabido lo que se venía. Después de la boda, las ayudas no pararon. Que necesitaban plata para la luna de miel, que necesitaban plata para amueblar la casa nueva, que necesitaban plata para el auto más grande, porque Valeria estaba embarazada. Y yo seguía dando, porque pensaba que era temporal, que cuando Nicolás se acomodara en el trabajo, iba a empezar a ser independiente. Nacieron Martín y después Sofía. Yo era el abuelo más feliz del mundo. Cada peso que había gastado en ayudar a Nicolás valía la pena cuando veía a mis nietos correr por el patio de mi casa los domingos. «Abuelo», me decía Martín cuando tenía 5 años, «¿es verdad que vos tenés un camión gigante?» «Sí, mi amor, y cuando seas grande te voy a enseñar a manejarlo». Pero Esperanza empezó a preocuparse. «Aurelio», me decía, «Nicolás ya tiene 30 años. ¿Hasta cuándo le vamos a estar dando plata?» «Es nuestro hijo», le respondía yo. «Si no lo ayudamos nosotros, ¿quién lo va a ayudar? Pero tiene que aprender a valerse por sí mismo», insistía ella. «No le estamos haciendo un favor manteniéndolo». Esperanza tenía razón, pero yo no quería verlo. Me gustaba sentirme necesario. Me gustaba que mi hijo me pidiera ayuda. Me gustaba ser el proveedor que solucionaba todos los problemas. No me daba cuenta de que cada peso que le daba era un peso menos de autonomía que él tenía. En el año 2011 vendí el camión y me jubilé. Ya tenía 62 años y el cuerpo me pedía descanso, pero seguía teniendo los ahorros de todos esos años de trabajo, más la plata de la venta del camión. Una suma considerable que guardar en el banco para mi vejez y para dejarle a mi familia cuando me muriera. Esperanza murió en el 2014. Cáncer de páncreas que se la llevó en 6 meses. Durante su enfermedad, Nicolás vino más seguido a casa, pero siempre con el mismo pedido. «Papá, necesito plata para los gastos médicos de mamá. El tratamiento privado cuesta mucho». Y yo le di la plata, por supuesto. Pero después me enteré de que Esperanza había decidido hacer solo el tratamiento por la obra social, que no quería gastos extras. ¿Dónde había ido esa plata? Después del funeral de mi mujer,
Me quedé solo en la casa. Nicolás venía a visitarme, pero cada visita terminaba con el mismo ritual. «Papá, ¿me podés ayudar con unos pesos? Está difícil la situación». Y yo le daba plata, no por generosidad, sino por costumbre, porque era lo que siempre había hecho, pero empecé a notar cosas raras. Nicolás llegaba a casa en autos cada vez más caros. Valeria usaba ropa y carteras de marca. Los chicos tenían los últimos modelos de celulares y zapatillas importadas. Si la situación económica era tan mala como decía Nicolás, ¿cómo se explicaban esos gastos? Un día, por casualidad, me crucé con un cliente del estudio donde trabajaba Nicolás. «Don Aurelio», me dijo, «qué suerte que tiene con su hijo. Me enteré de que compró un departamento bárbaro en el centro». Departamento. Nicolás nunca me había dicho que había comprado un departamento. Según él, seguían alquilando, y por eso necesitaba mi ayuda con los gastos. Esa noche lo llamé por teléfono. «Nicolás, me dijeron que compraste un departamento. ¿Es verdad?» Silencio del otro lado. «Sí, papá, pero lo compramos con una hipoteca muy alta. Por eso necesito tu ayuda». Una hipoteca que había sacado con la plata que yo le había estado dando durante años. Plata que supuestamente necesitaba para gastos básicos. Ahí empecé a sospechar que mi hijo me estaba mintiendo, que todas esas ayudas económicas no eran para necesidades reales, sino para mantener un nivel de vida que no podía pagar con su sueldo, que me estaba usando como su banco personal, sin intereses y sin límites. Empecé a hacer algunas averiguaciones discretas. Hablé con vecinos, con conocidos, con gente que conocía a Nicolás. Me fui enterando de cosas que me dolieron mucho, que se habían ido de vacaciones a Brasil el año anterior, que habían comprado muebles nuevos para toda la casa, que Valeria se había hecho una cirugía estética, todo financiado, aparentemente con mi plata. Pero lo que más me dolió fue enterarme de cómo hablaba Nicolás de mí cuando yo no estaba presente. «Mi viejo es muy tacaño», le había dicho a un amigo que después me lo contó. «Tiene mucha plata guardada, pero hay que sacarle cada peso con forceps». Tacaño. Yo, que le había dado todo lo que tenía durante toda su vida. También supe que les había dicho a mis nietos que yo era raro, porque vivía solo en una casa grande y que no entendía las necesidades de la gente joven. Martín, que ya tenía 17 años, me había preguntado el domingo anterior: «Abuelo, ¿es verdad que vos no querés que papá progrese?». La pregunta me partió el alma. Mi propio hijo estaba envenenando a mis nietos contra mí. Fue entonces cuando empecé a planear mi desaparición. No la planeé como una venganza, sino como una prueba. Quería ver qué pasaba si yo ya no estaba disponible para solucionar todos los problemas de Nicolás. Quería ver si realmente me necesitaba como padre o solo me necesitaba como cajero automático. Empecé a hacer preparativos sin que nadie se diera cuenta. Abrí una cuenta en un banco de otra ciudad. Transferí la mayor parte de mis ahorros a esa cuenta nueva. Busqué un lugar donde podía vivir lejos de Río Cuarto. Preparé una nueva identidad, no ilegal, sino simplemente una nueva vida en otra parte. El plan era simple. Iba a esperar a que Nicolás me pidiera una suma grande de dinero, una suma que demostrara definitivamente su codicia. Y cuando eso pasara, iba a desaparecer esa misma noche. No era un plan de venganza, era un plan de liberación. Liberación de ser usado, liberación de ser manipulado, liberación de ser visto solo como una fuente de ingresos. Y ese momento llegó el martes por la tarde que te conté al principio. Nicolás vino a casa con la cara más seria que le había visto en años. Se sentó en la mesa de la cocina y me dijo que necesitábamos hablar. «Papá», empezó diciendo, «mi situación económica está muy complicada». Ya había escuchado esa frase cientos de veces. «Hice algunas inversiones que no salieron bien», siguió diciendo. «Debo mucha plata, y si no la consigo rápido, vamos a perder todo. La casa, el auto, todo. Inversiones». Nicolás nunca me había dicho que hacía inversiones. Siempre me había dicho que necesitaba plata para gastos familiares básicos. «¿Qué tipo de inversiones?», le pregunté. «Negocios, papá. Negocios que me recomendaron en el estudio, pero salieron mal y ahora debo 70,000 pesos que tengo que pagar sí o sí». 70,000 pesos. Una fortuna.
más de lo que yo había ganado en 5 años cuando empecé a trabajar. Papá, me dijo entonces con la voz quebrada, sé que vos tenés plata ahorrada, sé que siempre fuiste cuidadoso con las finanzas. Necesito que me ayudes con todo lo que tengas. Es para el bien de mi familia. Todo lo que tengas. No una parte, no un préstamo. Todo. Si no consigo esa plata, siguió diciendo, vamos a perder la casa y los chicos van a quedar en la calle. No lo hago por mí, lo hago por ellos, por Martín y por Sofía. No pueden pagar por mis errores. Ahí estaba otra vez, usando a mis nietos como chantaje emocional. Le pregunté exactamente cuánta plata necesitaba. Todo lo que tengas, papá. Sé que debe ser bastante porque nunca gastás en nada para vos. Vivís como un ermitaño en esta casa llena de recuerdos. Ermitaño. Ahora resultaba que vivir sin derrochar era ser un ermitaño. Mira, papá, me dijo entonces con una sonrisa que no me gustó nada. Yo sé que vos no vas a llevarte la plata al cajón. Mejor que la uses ahora para ayudar a tu familia. La plata que no me iba a llevar al cajón. Como si mi única función en la vida fuera financiar sus errores. Le dije que lo iba a pensar. No hay tiempo para pensar, papá, me respondió. Necesito la plata esta semana, máximo el viernes. Después va a ser tarde. Entonces me miró a los ojos y me dijo la frase que selló su destino. Papá, necesito que me des todo lo que tenés ahorrado. Es para el bien de mi familia. Esa tarde, después de que se fuera, saqué la valija que tenía preparada desde hacía meses. Llamé al remis que había contratado. Dejé una nota muy simple en la mesa de la cocina que decía, me fui a vivir mi vida. No me busquen. Y desaparecí para siempre de Río Cuarto. El remis me llevó a la estación de ómnibus de Córdoba. Desde ahí tomé un micro a Mendoza, donde había alquilado un departamento pequeño en el barrio Godoy Cruz. Un lugar tranquilo donde nadie me conocía y donde podía empezar una nueva vida con los ahorros que realmente eran míos. Los primeros días en Mendoza fueron extraños. Después de 43 años viviendo en la misma casa, todo era diferente. Pero también era liberador. Por primera vez en décadas, no tenía que preocuparme por las llamadas de Nicolás pidiendo plata. No tenía que inventar excusas para no darle más ahorros. No tenía que sentirme culpable por decir que no. El departamento que había alquilado era pequeño, pero cómodo. Un dormitorio, una cocina integrada, un balcón con vista a la montaña. Todo lo que necesitaba después de vivir en una casa de 4 dormitorios llena de recuerdos. Aurelio, me dije el primer día mientras tomaba mate en el balcón, por primera vez en tu vida estás viviendo solo para vos. Me compré un celular nuevo con número nuevo. Abrí una cuenta en el banco local. Me anoté en un club de jubilados donde conocí gente de mi edad que tenía historias parecidas a la mía. Don Héctor, un ex bancario que se había mudado a Mendoza después de que su hijo le vaciara la cuenta. Doña Carmen, una viuda que había vendido su casa porque su nuera la presionaba para que les diera la plata. Aurelio, me dijo don Héctor un día mientras tomábamos vino en el parque, lo que hiciste no es escaparte, es defenderte. Nuestros hijos nos criaron para ser proveedores eternos, pero nadie nos enseñó cuándo parar de dar. Y tenía razón. Yo había confundido el amor de padre con la obligación de mantener a un adulto que no quería crecer. En el club de jubilados había actividades todos los días. Lunes, taller de memoria. Martes, caminata grupal por el parque. Miércoles, juegos de mesa. Jueves, charlas sobre temas de interés. Viernes, actividades sociales. Por primera vez en décadas tenía una agenda que no incluía trabajar para darle plata a mi hijo. Fue un jueves, en una charla sobre cómo poner límites en la familia, que conocí a doña Marta. Una mujer de 70 años, pelo canoso pero arreglado, sonrisa tranquila, ropa simple pero elegante. Había llegado tarde a la charla y se sentó al lado mío. Cuando el coordinador preguntó si alguien quería compartir experiencias, ella levantó la mano. Yo crié 5 hijos trabajando como enfermera en el hospital, dijo con una voz clara y firme. Trabajé dobles turnos durante 20 años para darles educación universitaria a todos. Y cuando me jubilé, los 5 venían a pedirme plata constantemente. Un día me di cuenta de que no venían a visitarme porque me extrañaban,
sino porque necesitaban algo. Su historia me sonaba conocida, demasiado conocida. ¿Qué hizo?, le pregunté después de la charla. Puse límites, me respondió. Les dije que no iba a dar más plata para gastos no esenciales. Al principio se enojaron. Después de un tiempo, entendieron. Ahora tengo una relación mucho mejor con todos ellos. Empezamos a tomar café después de las actividades del club. Doña Marta me contaba sobre su trabajo en el hospital, sobre los sacrificios que había hecho por sus hijos, sobre cómo había aprendido a valorar su propia vida después de años de vivir solo para otros. Aurelio, me dijo un día, el problema de nuestra generación es que confundimos amar con dar todo. Y dar todo no es amar, es malcriar. Doña Marta tenía una filosofía de vida que me resultaba nueva. A los 70 años, me decía, ya pagamos todas las deudas que teníamos con nuestros hijos. Les dimos educación, valores, oportunidades. De ahí en adelante, lo que hagamos con nuestra vida es decisión nuestra. Era una manera de pensar que nunca se me había ocurrido. Con el tiempo, nuestra amistad se convirtió en algo más. No era un romance de telenovela, era una compañía madura, cómoda, sin dramatismos. Alguien con quien compartir las comidas, las caminatas, las conversaciones sobre la vida. Alguien que entendía mi historia sin juzgarme. Alguien que había pasado por experiencias similares. Aurelio, me dijo doña Marta una noche mientras cenábamos en su departamento. Vos hiciste algo que yo nunca tuve el coraje de hacer. Desapareciste para defenderte. Yo puse límites, pero vos fuiste más allá. Te diste una segunda oportunidad de vivir. Y tenía razón. Por primera vez, a los 74 años, estaba viviendo para mí mismo. También empecé a hacer actividades que nunca había tenido tiempo de hacer. Me anoté en un taller de carpintería para jubilados. Empecé a hacer caminatas por la montaña. Aprendí a cocinar platos que siempre me habían gustado, pero que nunca me había animado a preparar. Compré libros y redescubrí el placer de leer sin prisa. Una tarde, mientras trabajaba en el taller de carpintería, haciendo una mesa pequeña para mi balcón, don Héctor me dijo algo que me marcó. Aurelio, mirarte trabajar en madera me hace acordar a cuando yo trabajaba en el banco. Vos trabajás porque te gusta, no porque tenés que mantener a alguien. Se nota la diferencia. Y tenía razón. Por primera vez en décadas estaba haciendo cosas por el simple placer de hacerlas, no porque fueran una obligación o porque alguien dependiera de mí para algo. Era una libertad que había olvidado que existía. Me compré un celular nuevo con número nuevo. Abrí una cuenta en el banco local. Me anoté en un club de jubilados donde conocí gente de mi edad que tenía historias parecidas a la mía. Don Héctor, un exbancario que se había mudado a Mendoza después de que su hijo le vaciara la cuenta. Doña Carmen, una viuda que había vendido su casa porque su nuera la presionaba para que les diera la plata. Aurelio, me dijo don Héctor un día mientras tomábamos vino en el parque, lo que hiciste no es escaparte, es defenderte. Nuestros hijos nos criaron para ser proveedores eternos, pero nadie nos enseñó cuándo parar de dar. Y tenía razón. Yo había confundido el amor de padre con la obligación de mantener a un adulto que no quería crecer. Mientras tanto, desde Mendoza, me enteraba por algunos conocidos de lo que estaba pasando en Río Cuarto. Nicolás había puesto una denuncia por mi desaparición. La policía había buscado por todos lados. Habían revisado hospitales, morgues, habían preguntado a todos mis conocidos. Nadie entendía cómo un hombre de 74 años podía desaparecer sin dejar rastro. Los primeros meses, según me contaron, Nicolás parecía genuinamente preocupado. Había contratado un detective privado. Había puesto carteles por toda la ciudad. Había ido a programas de televisión pidiendo ayuda para encontrarme. Mi papá es un hombre mayor, decía en las entrevistas. Puede estar confundido o enfermo. Solo queremos que vuelva a casa. Pero después de 6 meses sin noticias, la preocupación de Nicolás empezó a cambiar de naturaleza. Ya no era preocupación por mi bienestar, era preocupación por su herencia. Había empezado los trámites para que me declararan ausente con presunción de fallecimiento. Quería acceder a mis cuentas bancarias, a mis propiedades, a todo lo que había quedado a mi nombre. Un día recibí la llamada que estaba esperando.
Era de un abogado de Río Cuarto que me había encontrado a través de contactos que yo había dejado preparados para ese momento. «Don Aurelio», me dijo, «su hijo está pidiendo que lo declaren muerto para heredar sus bienes. ¿Qué quiere hacer?». Le dije que apareciera en el juzgado con una carta firmada por mí, donde confirmaba que estaba vivo y que había decidido vivir en otra ciudad, que no quería que nadie de mi familia supiera dónde estaba, pero que tampoco quería que me declararan muerto. La carta llegó al juzgado justo el día antes de la audiencia, donde iban a decidir sobre mi presunta muerte. La reacción de Nicolás, según me contaron, fue una mezcla de alivio y bronca. Alivio porque su padre estaba vivo, bronca porque no iba a poder acceder a la herencia. «¿Por qué no quiere que sepamos dónde está?», le preguntó al juez. «¿Qué clase de padre abandona a su familia así?». El juez, que era una persona sabia, le explicó que yo tenía derecho a vivir donde quisiera y que no había ninguna ley que obligara a un padre a mantener contacto con hijos adultos. «Su padre no está desaparecido», le dijo. «Su padre eligió irse, son cosas diferentes». Fue entonces cuando Nicolás empezó a entender que su cajero automático había cerrado definitivamente, que ya no había más abuelo disponible para solucionar sus problemas financieros, que iba a tener que enfrentar sus deudas y sus errores sin mi ayuda. Y ahí empezó la parte más interesante de toda esta historia. Nicolás, que durante 45 años había dependido de mi plata, se vio obligado a crecer de golpe. Tuvo que vender el departamento que había comprado con mis ahorros para pagar sus deudas. Tuvo que mudarse con la familia a un lugar más barato. Tuvo que empezar a vivir con lo que realmente ganaba. Los primeros meses fueron duros para ellos, pero también fueron reveladores. Martín, que ya tenía 18 años, consiguió trabajo de medio tiempo para ayudar con los gastos familiares. Sofía empezó a cuidar niños los fines de semana para tener su propia plata. Valeria, que nunca había trabajado, consiguió empleo en una tienda de ropa. Por primera vez en sus vidas, la familia de Nicolás empezó a funcionar como un equipo donde todos aportaban, en lugar de ser una familia donde solo uno daba y todos recibían. Y lo más sorprendente es que, según me contaban mis contactos en Río Cuarto, se veían más unidos que antes. Nicolás había tenido que enfrentar la realidad de que sus inversiones fallidas eran en verdad gastos irresponsables, que había estado viviendo por encima de sus posibilidades usando mi plata como colchón, que había confundido la generosidad de su padre con el derecho a una vida sin consecuencias. Mientras tanto, yo estaba descubriendo cosas sobre mí mismo que no sabía. En Mendoza había empezado a hacer actividades que nunca había tenido tiempo de hacer. Me anoté en un taller de carpintería para jubilados. Empecé a hacer caminatas por la montaña. Aprendí a cocinar platos que siempre me habían gustado, pero que nunca me había animado a preparar. También empecé a salir con doña Marta, una viuda de 70 años que había conocido en el club de jubilados, una mujer inteligente y divertida que había criado 5 hijos y que entendía perfectamente por qué había decidido desaparecer. «Aurelio», me decía, «vos no abandonaste a tu familia. Tu familia te había abandonado emocionalmente hace años, solo que vos te diste cuenta tarde». Doña Marta tenía una historia parecida a la mía. Había trabajado toda su vida como enfermera para darles educación universitaria a sus 5 hijos, y cuando se jubiló, los 5 venían constantemente a pedirle plata para esto y para lo otro. Un día me di cuenta, me contó, de que mis hijos no venían a visitarme porque me extrañaban, sino porque necesitaban algo. Ahí entendí que los había malcriado. Ella no había desaparecido como yo, pero sí había puesto límites muy claros. Les había dicho a sus hijos que no iba a dar más plata para gastos no esenciales, que si querían mantener una relación con ella, tenía que ser una relación de cariño, no de conveniencia. Al principio se enojaron, pero después entendieron y ahora tenía una relación mucho más sana con todos ellos. «La diferencia entre vos y yo», me dijo doña Marta, «es que vos esperaste demasiado tiempo para poner límites. Cuando finalmente lo hiciste, ya no había vuelta atrás». Y tenía razón. Nicolás había cruzado una línea que no se podía descruzar. Me había pedido literalmente todo mi dinero. Había usado a mis nietos como chantaje.
había hablado mal de mí a mis espaldas. Después de 1 año y medio en Mendoza, empecé a recibir noticias más positivas sobre mi familia. Nicolás había logrado estabilizar su situación económica. Ya no tenía deudas importantes y había aprendido a vivir con su sueldo real. Martín había empezado la universidad trabajando para pagarse los estudios. Sofía había madurado mucho y ayudaba en casa sin que nadie se lo pidiera. Las noticias me llegaban a través de don Carlos, un amigo de Río Cuarto que se había mudado a Mendoza y que conocía a mi familia. Aurelio, me contaba, tu hijo está muy cambiado. Ya no anda con esos aires de grandeza que tenía antes. Se lo ve más humilde, más trabajador. Era información que me tranquilizaba, pero que también me generaba dudas sobre si su cambio era genuino o si era solo consecuencia de la necesidad. También me enteré de que Nicolás había empezado a hablar diferente sobre mí. Ya no me describía como el viejo tacaño que no entendía las necesidades de la gente joven. Ahora hablaba del padre que había trabajado toda su vida para darle oportunidades, del abuelo que sus hijos extrañaban, del hombre que había desaparecido porque su familia no lo había valorado lo suficiente. Don Carlos, le pregunté un día, ¿vos crees que Nicolás realmente entendió por qué me fui o está diciendo lo que la gente quiere escuchar? Aurelio, me respondió, cuando un hombre se ve obligado a vender su auto caro para pagar deudas, cuando tiene que explicarles a sus hijos por qué no puede comprarles lo que antes les compraba, algo aprende. Tu hijo aprendió. Pero lo más importante es que habían empezado a hablar de mí de manera diferente. Ya no como el abuelo tacaño que no quería ayudarlos, sino como el hombre que había trabajado toda su vida para darles oportunidades. Martín había dicho en una conversación familiar, capaz el abuelo se fue porque estaba cansado de que solo lo busquemos cuando necesitamos plata. Esa frase que don Carlos me repitió me llegó al alma. Mi nieto de 18 años había entendido algo que su padre había tardado 45 años en entender. Había entendido que yo no era un cajero automático, sino una persona con sentimientos que podía cansarse de ser usado. Sofía, que ahora tenía 17 años, había sido aún más directa con su papá. ¿Vos te acordás la última vez que fuimos a ver al abuelo solo porque lo extrañábamos, sin necesitar nada? Nicolás no había sabido qué responder, porque la respuesta era que no se acordaba. Esa pregunta de una adolescente había sido más efectiva que cualquier sermón que yo hubiera podido darle. También supe que habían empezado a hacer cosas en mi memoria. Todos los domingos visitaban mi tumba en el cementerio de Río Cuarto. No, yo no estaba muerto, pero ellos habían puesto una placa que decía Aurelio Medina, el abuelo que nos enseñó el valor del trabajo. Era su manera de honrar mi ausencia y de reconocer lo que yo había significado en sus vidas. Es raro, me contó don Carlos, pero desde que vos desapareciste, tu familia parece más unida. Antes cada uno tiraba para su lado. Ahora trabajan en equipo. Martín ayuda a Nicolás con la contabilidad del estudio. Sofía ayuda a Valeria con las tareas de la casa. Nicolás ayuda a los chicos con los estudios. Es como si hubieran entendido que la familia funciona cuando todos aportan. Era exactamente lo que yo había esperado que pasara, pero no esperaba que pasara tan rápido. Había pensado que iban a tardar años en entender la lección, pero la ausencia del proveedor eterno los había obligado a crecer de golpe, a asumir responsabilidades que antes delegaban en mí. El cambio más significativo había sido en Nicolás. Según don Carlos, había dejado de quejarse de su situación económica y había empezado a buscar maneras de mejorarla por sus propios medios. Había empezado a hacer trabajos extra de contabilidad los fines de semana. Había aprendido a arreglar cosas de la casa en lugar de contratar técnicos. Había descubierto que se podía vivir bien con menos gastos si se era más inteligente con el dinero. Tu hijo, me dijo don Carlos, aprendió a valorar cada peso que gana, porque ahora sabe lo que cuesta ganarlo. Antes gastaba tu plata como si fuera agua. Ahora cuida cada centavo del sueldo que él mismo se gana. Era la transformación que yo había esperado ver durante años, pero que solo se había producido cuando yo no estaba presente para seguir facilitándole la vida. En septiembre del 2024, recibí una noticia que me emocionó mucho.
Martín se había recibido de técnico en administración y había conseguido un trabajo de medio tiempo en una empresa. El primer trabajo en serio de mi nieto, el primer paso hacia su independencia económica, y lo había logrado sin ayuda de nadie, trabajando y estudiando al mismo tiempo. También supe que Sofía había empezado a dar clases de apoyo escolar a chicos del barrio, no porque necesitara la plata desesperadamente, sino porque había descubierto que tenía talento para enseñar y que le gustaba ayudar a otros. Era la primera vez que alguien de mi familia hacía algo productivo por vocación, no por necesidad. «Don Carlos», le pregunté, «¿vos crees que si yo vuelvo las cosas van a seguir igual? ¿O van a volver a las costumbres viejas?» «Aurelio», me respondió, «eso depende de vos. Si volvés con las mismas reglas de antes, van a volver a aprovecharse. Si volvés con reglas nuevas, van a respetar las reglas nuevas». Pero lo más importante es que habían empezado a hablar de mí de manera diferente. Ya no como el abuelo tacaño que no quería ayudarlos, sino como el hombre que había trabajado toda su vida para darles oportunidades. Martín había dicho en una conversación familiar, «Capaz el abuelo se fue porque estaba cansado de que solo lo busquemos cuando necesitamos plata». Sofía, que ahora tenía 17 años, había sido aún más directa. «Papá, ¿vos te acordás la última vez que fuimos a ver al abuelo solo porque lo extrañábamos sin necesitar nada?» Nicolás no había sabido qué responder, porque la respuesta era que no se acordaba. Fue entonces cuando empecé a considerar la posibilidad de hacer contacto, no para volver a la situación anterior, sino para ver si era posible construir una relación nueva. Una relación donde yo fuera el abuelo y el padre, no el banco familiar. En marzo del 2024, casi un año después de mi desaparición, decidí mandar una carta, no a Nicolás, sino a Martín. Una carta donde le explicaba por qué me había ido, dónde estaba, y que estaba bien. Le pedía que le dijera a la familia que estaba vivo y sano, pero que necesitaba más tiempo para decidir si quería volver a tener contacto o no. La carta decía, «Querido Martín, soy tu abuelo Aurelio. Estoy bien y estoy vivo. Me fui porque estaba cansado de ser visto solo como una fuente de dinero. Necesitaba tiempo para pensar y para vivir sin presiones. No estoy enojado con ustedes, pero necesito que entiendan que si algún día volvemos a hablar, va a ser porque nos queremos, no porque necesitan algo de mí». La respuesta de Martín llegó 2 semanas después, una carta hermosa donde me pedía perdón en nombre de toda la familia. «Abuelo», me escribía, «tenés razón. Nosotros te usamos y no nos dimos cuenta. Papá está muy arrepentido y quiere hablar con vos. No para pedirte nada, sino para pedirte perdón. Pero yo no estaba listo para ese paso. Necesitaba más señales de que realmente habían cambiado, de que habían entendido la lección». Seguí intercambiando cartas con Martín durante varios meses. Él me contaba cómo estaba la familia, cómo habían cambiado las cosas, cómo había crecido cada uno después de mi ausencia. «Abuelo», me escribió en una de sus cartas, «papá vendió el auto caro y se compró uno usado. Mamá empezó a trabajar y dice que se siente útil. Sofía y yo aprendimos a valorar las cosas porque ahora sabemos lo que cuestan. Creo que tu desaparición nos hizo bien a todos». En diciembre del 2024, después de casi 2 años en Mendoza, tomé una decisión. Iba a volver a Río Cuarto por Navidad. No para quedarme, sino para ver a mi familia y evaluar si era posible reconstruir las relaciones. Pero esta vez iba a ser bajo mis condiciones. Le escribí a Martín diciéndole que iba a aparecer en Nochebuena, pero que había reglas. No se iba a hablar de plata, no se iban a hacer pedidos de ayuda económica. Si alguien mencionaba dinero, aunque sea una vez, me iba a ir inmediatamente y no iba a volver nunca más. La reunión era solo para vernos como familia, no como oportunidad de negocio. El 24 de diciembre del 2024, a las 8 de la noche, toqué el timbre de la casa que había sido mía durante 43 años. Cuando abrió la puerta, Nicolás se quedó paralizado. «Papá», me dijo con lágrimas en los ojos, «pensé que nunca más te iba a ver». La reunión familiar fue muy emotiva. Todos lloraron, todos pidieron perdón, todos dijeron que habían entendido por qué me había ido, pero lo más importante es que cumplieron la regla.
Durante las 4 horas que estuve en esa casa, nadie mencionó la palabra dinero ni una sola vez. Martín me mostró las notas que había sacado en la universidad. Sofía me contó sobre su trabajo cuidando niños. Valeria me agradeció por haber sido un buen suegro durante todos esos años. Y Nicolás, mi hijo, me pidió perdón por haberme usado como cajero automático en lugar de valorarme como padre. «Papá», me dijo Nicolás esa noche, «yo sé que no tengo derecho a pedirte que vuelvas. Sé que te lastimé mucho y que perdí tu confianza, pero quiero que sepas que aprendí la lección, que entendí que un padre no es un banco, que entendí que el amor no se mide en pesos». Les expliqué que estaba feliz en Mendoza, que había construido una vida nueva, que tenía una compañera que me hacía bien, que no iba a volver a vivir a Río Cuarto, pero que estaba dispuesto a mantener contacto si las cosas seguían como esa noche, sin pedidos, sin chantajes, solo con cariño genuino. Desde esa Navidad, hablamos por teléfono una vez por semana. Martín me llama para contarme cómo le va en la universidad. Sofía me manda fotos de los postres que aprende a hacer. Nicolás me cuenta sobre su trabajo y sobre las cosas que hace con la familia. Conversaciones normales, conversaciones de familia, conversaciones sin segundas intenciones. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia de desaparición, manipulación y reconciliación, quiero que sepas algo muy importante. A veces desaparecer no es abandonar. A veces desaparecer es la única manera de hacer que la gente se dé cuenta de tu valor. Yo no desaparecí por venganza. Desaparecí por dignidad. Desaparecí porque había llegado a un punto donde ya no era una persona para mi familia, sino una función. Y ningún ser humano merece ser reducido a eso, sin importar cuánto amor haya dado antes. Si alguien en tu familia te está usando, si alguien solo te busca cuando necesita algo, si alguien confunde tu generosidad con obligación, no tengas miedo de poner límites. No tengas miedo de decir que no. No tengas miedo de desaparecer si es necesario. La vida es muy corta para gastarla siendo el cajero automático de gente que no te valora, y nunca es demasiado tarde para empezar a vivir para vos mismo. Yo desaparecí a los 74 años y encontré la felicidad que no sabía que me estaba faltando. ¿Y vos? ¿Hay alguien en tu vida que te esté usando? ¿Hay alguien que solo te busque cuando necesita algo? Contame desde qué ciudad me estás escuchando y si esta historia te sirvió para pensar en tus propias relaciones. Porque al final, el amor verdadero no viene con factura. Y si viene con factura, no es amor. A veces, la mejor manera de enseñar a valorar algo es quitarlo. A veces, la mejor manera de demostrar amor es negándolo temporalmente. A veces, desaparecer es la única forma de aparecer realmente en la vida de las personas que queremos. Yo desaparecí para que mi familia entendiera mi valor. Y funcionó. Ahora soy un abuelo y un padre de verdad, no un banco con patas.